Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, dirigido por nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica, doctora Minerva Córdoba Sena, les dan la bienvenida a este nuestro curso virtual sobre derechos humanos en el Código Civil y Fuero Militar Policial. Hoy tenemos como quinta expositora de nuestro curso a la doctora Tatiana Briceño Luján, quien tratará el tema Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, Código Penal Militar Policial y la Ley del Régimen Disciplinario. La doctora Tatiana Yael Briceño Luján es abogada, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y doctor en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es abogada certificadora y fedataria por Decreto Supremo número 012-2013, JUSUNAT. Realizó el curso del 24 Programa Básico y Superior en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en el Centro Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa el año 2022 al año 2023. Realizó cursos de la Junta Interamericana de Defensa en sede Boston, Estados Unidos. Realizó programas de certificación docente en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa. Tiene experiencia en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, jefa de responsable de la oficina número 9, órgano desconcentrado en la SUNAR, docente en la Escuela de Oficiales y Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional del Perú, asesora externa de la División de Seguridad Aerotransportuaria Fluvial y Lacustre, Unidad Administrativa, docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en cursos de especialización en los programas básicos y superior en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en el Centro Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Docente universitaria de pre y posgrado de la Universidad Alas Peruanas. Docente en la Escuela de Altos Estudios Policiales de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 2022. Curso superior de mayores, curso de diplomado dictado a capitanes DIPOC y es asesor y jurado de tesis. Doctora Tatiana Yael Briceño Luján, adelante con su clase virtual, por favor. Estimados participantes, buenas tardes, ¿me escuchan? Y se le escucha, doctora. Adelante con su clase. Ya, perfecto. No me ven, creo, a ver. Bueno, el tema que vamos a tratar esta tarde es Derecho Internacional Público, concepto, sujetos, fuentes de la Convención de Viena, asimismo el Código Penal Militar Policial, la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, los puntos más importantes, los límites de la disciplina militar, el caso de Quispealaya y versus Perú. Primero vamos a determinar respecto de los conceptos básicos lo que viene a ser el derecho internacional. ¿Cómo se define el derecho internacional? Como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente y están destinadas a regular, ¿qué cosa? Las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos atípicos. ¿Están viendo la diapositiva? A No, ver, se ha filtrado otra diapositiva. a ver, No el suyo, doctora. vamos a ver si por favor avísenme porque estoy viendo otra. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver esto, a ver, ¿qué es?
Ya, muy bien, ya. Bueno, estimados participantes, como les estaba diciendo, dentro de los conceptos básicos de derecho internacional público, en esta lámina vamos a encontrar la definición. La definición que consiste principalmente en que se estudia el conjunto de normas jurídicas, las mismas que se encuentran basados en principios que jerarquizan y coordinan coherentemente los distintos relaciones externas entre sujetos soberanos, ¿no? En primer punto. Los estados y otros sujetos también están insertos dentro de lo que es el derecho internacional público, los cuales se les define también como la calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito, ¿cuál viene a ser? Bueno, siempre va a ser armonizar sus relaciones, construyendo en un ideal de justicia mutuamente acordado por ellos, ¿no? En un marco de certeza y seguridad para que esto permita, ¿qué cosa? El bien de la soberanía. Eso es la diferencia entre derecho internacional privado, que viene a ser, bueno, da lo mismo, tiene como objeto los conflictos de jurisdicción internacional y de la ley aplicable. En esta lámina podemos visualizar cuáles son los sujetos de derecho internacional público. Bueno, dentro de ello vamos a ver qué sujetos de derecho internacional público están insertos. En principio, vamos a encontrar los estados nacionales debidamente reconocidos por la comunidad internacional. También vamos a ver los organismos internacionales de mediación y acuerdo internacional. Organismos como son las Naciones Unidas, ¿qué más? La Corte Interamericana de la Cruz Roja, la Organización Internacional del Trabajo, todos ellos están insertos dentro de estos sujetos. Sujeto se divide en dos, en sujeto típico y sujeto atípico. Dentro de ellos vamos a encontrar el privado. ¿Cuáles son? Son los estados privados, soberanos, sujetos privados, personas físicas y jurídicas. Aquí están los elementos del Estado, ya sabemos que es el gobierno, el territorio, la soberanía, la población, el reconocimiento internacional. Asimismo, también vamos a visualizar lo que son las fuentes del derecho. ¿Qué quiere decir? Sabemos que las fuentes son actos que crean el derecho. ¿Para qué? Para nutrir, crear normas, como son la costumbre, constituyendo las prácticas generalizadas en el tiempo y espacio que son aceptados jurídicamente por los estados. Estos son los bien conocidos llamados derechos consuetudinarios. La colisión de la ley penal y la costumbre en los delitos de violación, ejemplo, como violación sexual a menores de edad, cometidos por integrantes de una comunidad nativa amazónica, podría ser un claro ejemplo cuando se colisiona la ley con la costumbre. ¿Ok? Bien, acá está la definición. Bueno, en la lámina, las fuentes del derecho internacional son actos que crean el derecho. Bueno, ya lo hemos mencionado. Vamos a hablar de la costumbre, ya hemos mencionado también. Vamos a hablar ahora de los tratados internacionales. En nuestro país están reguladas en los artículos 55 y 56 y 57 de nuestra Constitución Política del Perú, conocida como la Convención de Viena de 1969 y la de 1986, donde estos tratados internacionales son acuerdos, son convenios, se celebran por escrito entre dos o más sujetos de derecho y se manifiestan su voluntad mediante ¿qué? Instrumentos internacionales.
que producen efectos jurídicos por sí solos. Dentro de la definición, en la lámina vamos a verificar que también nos hablan de las doctrinas internacionales. Estas son opiniones de juristas por escrito a nivel internacional. Bien, ahora pasamos por la otra fuente que es la jurisprudencia, ¿no? Sabemos que la jurisprudencia y las resoluciones de la ONU y otras organizaciones internacionales de la Convención de Viena fue rubricada en Austria en el año 1969, el 23 de mayo, y esta entra en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y definida como el acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados participantes de ello, ¿no? También esto está regido por el derecho internacional, por ende, no debe colisionar con el jus conjux, que es la norma imperativa del derecho internacional general, aceptado y reconocido por la comunidad internacional. La Convención de Viena fue un primero, antes un proyecto por más de 3 lustres de labor y tiene un objetivo. ¿Cuál es? Codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados. Pasamos a la siguiente lámina. Bien, acá vamos a visualizar lo que es el Código Penal Militar Policial. Bueno, un poco de historia, ¿no? Cómo se crea este manual antes de ver un video para que ustedes sepan un poco. Este decreto legislativo 1094 es un manual de normas para el ente policial y militar, que tiene como objetivo prevenir la comisión de los delitos de función militar y policial. ¿Ok? Es un medio protector, además, en el cumplimiento de los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En el artículo 1, dentro del Código Penal Militar Policial, encontramos lo que es el objeto. Ahora, ¿cuándo se promulga el Código Penal Militar Policial? Siendo la primera vez en el año 2010. Pero antes de ello, el juzgamiento de los terroristas en el año 1992 se promulgó una ley, decreto legislativo 25475, el 895, donde esto fue por 3 paquetes de leyes que permitían la penalidad para los terroristas, todo lo que confiere o confería delito de terrorismo. Y los procedimientos para la investigación, pero dentro de la institución de investigación y juicio. Esto antes era competencia única del fuero militar, el fuero de justicia, pero había una coyuntura de la justicia militar dentro de los participantes. ¿Y cuál era? Actualmente, el juzgamiento de civiles de la Comisión de Terrorismo y Traición a la Patria y bandas organizadas armadas, las cuales estaban tipificadas como terrorismo agravado. Esto cuando llega a la escena política y otros presidentes, todo cambia dejando sin efecto ello. ¿Por qué? Porque la reorganización de la modificación de las nuevas competencias de justicia militar eran perjudiciales. Tal es así que en el año 2003 la Defensoría del Pueblo e interpone una demanda inconstitucional contra la Ley Orgánica de Justicia Militar, el 19 del 7 de 1980 por decreto legislativo 23201, es donde llevaron
varios proyectos abajo, haciendo ya obligatoriamente una reforma a fin de que se cree un nuevo código de justicia militar. Es así que en el año 2006 pasa por lo mismo, nueva reorganización. Luego de otro proyecto de este Código Penal Militar Policial, es donde en el año 2008 ya se crea el fuero militar policial, siendo en el año 2009 expedida una sentencia por parte del Tribunal Constitucional. La sentencia es del expediente 00001 del 2009, el 4 de diciembre, en donde se menciona que los fiscales supremos dentro del ejercicio del cargo en el fuero militar policial van a ser nombrados por el presidente de la República. Los jueces y fiscales y la Fiscalía Suprema de la Comisión de Derechos Internacionales y Derechos Humanos se considera ahora, actualmente, a los jueces militares que pueden ser nombrados de forma directa o indirecta por parte del Poder Ejecutivo, pero también que la tarea de ellos va a ser solo, única y exclusivamente juzgar a militares y Policía Nacional del Perú por la comisión de delitos de función en actividad. Y que la Constitución es claro y que existe además una jurisprudencia independiente respecto excepcionalmente al militar y Policía Nacional que cometa delitos de función en actividad. Bueno, otro punto que toca el tribunal es en que los militares y la Policía Nacional del Perú tengan la condición de abogados. Vale decir que todos los miembros dentro de lo que corresponde a tener un cargo de función en fuero militar, sí o sí, a efectos de manejar mejor con sabiduría, tienen que ser abogados, lo cual antes no era así. Bien, por eso que a veces se ve muchos oficiales con la profesión de abogado, pero en retiro, ejerciendo cargo de fiscales dentro del fuero militar. Entonces, estos jueces, estos fiscales, estos procuradores, vocales, redactores, etcétera, se considera también dando independencia e imparcialidad a la imposición de justicia, ¿no? Siendo favorable la modificación en cuanto a lo que es la normativa de organización adecuada a estos insumos necesarios, ¿no? Vamos a ver ahora un video para que ustedes vean cómo es esta situación.
Bien, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Escuchamos, doctor, adelante. Adelante Ya, con su clase. perfecto. Ya. Ya, muy bien. Ya visto todo lo que es la conformidad y la estructura la, del Fuero Militar Policial, nos hacemos una pregunta, ¿no? Es, ¿cuántos artículos hay? ¿Cómo está estructurado lo que corresponde al Código Penal Militar Policial, el Decreto Legislativo 1094? Objetos, se promulga en el año 2010, pero antes de ello el juzgamiento de los terroristas, como les había dicho, en el año 2000, no, 1992. La ley está compuesta ya por 60 tipos de configuración de delitos penales. En el libro segundo, la parte especial. En el libro primero, la parte general, los hechos punibles y las penas, la acción penal. El libro segundo, la parte especial, que constituye los delitos contra la defensa nacional. En el libro tercero encontramos la parte procesal y consta de principios y garantías procesales y jurisdicción, competencia y medios de prueba, también las medidas cautelares, el proceso común. Y en el libro cuarto vemos la ejecución penal, las disposiciones preliminares, derechos y obligaciones de los internos, y ejecución de la pena y los beneficios penitenciarios de la reclusión del imputado. Vamos a ver la siguiente lámina ahora. A ver, vamos a ver. Mm, Vamos a ver. Muy bien. Estimados participantes, como ya les había dicho antes de ver la diapositiva, se promulga en el año 2010. Acá vemos la que está constituido por 4 libros, 514 artículos, ¿no? Los que le había hablado de la primera parte, que es la general, la parte especial, ¿no? El libro tercero, parte procesal, y el cuarto, la ejecución de la pena. Esa es la división del Decreto Legislativo 1094 del Código Penal Militar Policial. Acá vamos a ver la especificación de lo que son los delitos de función, ¿no? De la infracción del efectivo policial o de los pertenecientes al Ministerio de Defensa que en acto de servicio cometen dentro de sus funciones un delito, ¿no? También sabemos que el militar o el policía está siempre supeditado a ser procesado como funcionario público, ¿no? Por dos vías, tanto la penal y la que es afuero militar, que es la que estamos hablando, y asimismo también Inspectoría Nacional del Perú en el caso del policía, ¿no? Donde si comete un delito, eh, este efectivo policial será primero procesado de forma inmediata y peor aún si hay flagrancia, ¿no? Por será procesado por lo que es Inspectoría Nacional del Perú. En ello se basa que la forma de cómo se efectúa es que primero Inspectoría y el equipo que se encuentre de turno va a notificar de forma inmediata cuando este efectivo por cualquier delito en flagrancia sea detenido y van a cursarle lo que es el enterado de la resolución de la OD, que es el organismo desconcentrado de Inspectoría Nacional, a fin de que firme y sea suspendido instantáneamente de su cargo
a efectos de que se esclarezca posteriormente y si dentro del cuadro está dividido además por leve, grave y muy grave. Todos los delitos que estén configurados dentro de lo que es muy grave van a ser enviados al tribunal policial del Ministerio del Interior, donde van a ser procesados, ¿no? Independientemente de lo que es la fiscalía o el fuero militar, ¿no? Entonces, una vez que ya ha sido notificado, lo suspenden temporalmente del servicio a este efectivo policial en sus funciones y él lleva proceso penal ante la fiscalía de turno de forma independiente, ¿no? Por otro lado, lo que hace el investigador es elevarlo a, una vez que es organismo descentralizado, lo eleva a inspectoría y de inspectoría de investigación, porque son dos órganos, el OD, organismo descentralizado, que es donde inicialmente y primogénitamente llega el documento, y lo segundo es la ID, que es inspectoría de investigación, donde ellos le trasladan, ¿no? Para que hagan, propiamente dicho, la investigación respectiva en mérito a el delito que se le acusa al efectivo policial, ¿no? En este caso, está establecido por plazos de 30, 60 días y hasta 90 días, ¿no? A fin de que se dé una investigación clara, concisa, objetiva y puntual, donde dentro de ello el efectivo policial puede solicitar o apelar dentro de los 15 días hábiles de notificado desde el día siguiente a la OD, que es Organismo Descentralizado de Inspectoría, a fin de que la suspensión temporal de servicio sea levantada por cuanto económicamente le hacen un descuento, ya lo suspenden temporalmente y ante el sistema de lo que es personal, registro personal, ellos están inhabilitados, ¿no? Entonces, ¿es un perjuicio directo? Sí. Por una causa justa o injusta, también, ¿no? Entonces, bueno, luego de ello, lo que virtúa es que como la IDE eleva al tribunal, él, el efectivo, tiene que esperar que el tribunal determine mediante resolución cuál es el veredicto final, si confirma o no lo que inicialmente la OD le impuso como medida preventiva de suspensión temporal del servicio, ¿no? Entonces, ya dicho esto, eso viene a ser lo que es una parte administrativa solamente, pero sí determinante porque puede ser el policía sustituido en cuanto a sus funciones, ¿no? Y expulsado de la institución, bien dicho, pase de retiro, ¿no? Actividad a retiro, sin ningún tipo de beneficio. Entonces, en este caso, el policía también es procesado en el foro militar, ¿no? En la fiscalía del foro militar. Ese es otro tipo de escena. Fiscalía del foro militar, fiscalía, que es el Ministerio Público, y administrativamente Inspectoría Nacional del Perú. Tiene que lidiar con tres tipos autónomos de procesos, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista o perspectiva, ¿no? De lo que es el procedimiento en sí, ¿no? De sanción disciplinaria, de régimen disciplinario de la Policía Nacional, ¿no? Ahora bien, bueno, acá siempre a veces se piensa de que, bueno, si me dicen que me van a procesar en actividad, entonces si yo ya estoy en retiro, quiere decir que me salvé, que ya no me persigue, que si cometí un delito, está en una actividad, pero digamos, ya no pertenezco al cuerpo de la institución, no. En realidad, así estés en retiro, pero si te denuncian ante el fuero militar por un delito estando en actividad, te persigue.
tienes que, estando ya en retiro, ponerte a derecho y llevar la investigación respectiva. Entonces, todo aquel efectivo policial o integrante de la Fuerza Armada siempre va a tener que eh, resolver cualquier tipo de proceso inserto, inclusive años atrás, ¿no? Está una actividad. Ese es un detalle, ¿no? Ahora, acá hablamos de acto de servicio en la lámina, ¿no? Bueno, se desarrolla de personal militar, el cumplimiento de sus funciones, deberes, claro. Bueno, hay efectivos tanto de la Marina de Guerra de Perú, hay efectivos militares, policiales, ¿no? Que, bueno, a veces los jefes se ve mucho ese tema, encargados de un grupo, resulta que ordenan, porque siempre son de tipo jerárquico, ¿no? Entonces, dan una orden superior y resulta que se tiene que cumplir, antes inclusive más que ahora, ¿no? Porque ahora por derechos humanos y todo lo que es la vulneración de los mismos, ellos ya con mayor criterio han aprendido a decir no, lo cual antes realmente era inadmisible. Le decían la orden se cumple sin duda ni murmuración, se ejecuta en el acto y sin ningún tipo de titubeo. Entonces, no analizaban, no pensaban ni en las consecuencias futuras que podía acarrear esto, sin embargo, lo acataban como tal y lamentablemente sucedía futuros inciertos de problemas y situaciones que, digamos, les comprometían a estos subordinados y lógicamente tenían que enfrentarlos, ¿no? Entonces, en ese contexto, acá vemos los delitos de función, ¿no? Están ya dividiéndose conductas ilícitas, ¿no? El desacato, la subordinación, el hecho de repente, dentro de el abuso de autoridad, ¿no? El abuso de autoridad. Y también, ¿saben qué? Hay riñas dentro de las instituciones, dentro del trabajo, ¿no? No está inmerso fuera de ello. O sea, se ha visto muchos casos que el personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú tienen peleas, enfrentamientos, violencia física mutua o por una parte, y eso le conlleva también a una investigación si uno de ellos hace un parte o levanta el jefe un acta, se eleva también al fuero militar, ¿no? Acá está también, miren, delitos cometidos en estado de excepción y contra el derecho internacional humanitario. Ese es un punto. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por derecho internacional humanitario? Miren, primero hay que entender algo, que el derecho internacional humanitario regula las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales y también los sujetos de derecho internacional. Esta es una rama en la cual el derecho público internacional, lo cual yo ya he mencionado al inicio, forma parte de normas que con el tiempo y en conflicto armado procuran proteger siempre por razones humanitarias a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades y restringen los métodos y medios de guerra. Dicho en otras palabras, bueno, el derecho internacional humanitario consiste en normas internacionales, sean convencionales o consuetudinarias, ya hemos hablado también de la costumbre, del derecho consuetudinario, ¿no? Es decir, normas que derivan de la práctica de los estados y que son acatadas por considerarse obligatorias y cuya finalidad específica es resolver cuestiones humanitarias que surjan directamente a raíz de un conflicto armado. Y así derecho internacional, sea o no, dicho de paso, bueno, le voy a comentar algo con respecto a ello, que es eh, la necesidad militar humanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Miren, el derecho internacional humanitario siempre va a procurar establecer un equilibrio entre quienes, en dos principios básicos, la humanidad y la necesidad militar. En estos dos principios se basan todas sus normas y la necesidad militar permite además
emplear no solo el grado y el tipo de fuerza necesaria para lograr el propósito legítimo de un conflicto. Quiero decir con esto, es el sometimiento total o parcial del enemigo en el plazo más breve posible y con el menor gasto de vidas en recursos posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no permite tomar medidas prohibidas por el derecho internacional humanitario. Miren, en principio de humanidad prohíbe siempre causar sufrimientos, heridas o destrucción que no sean necesarios para lograr el propósito legítimo de un conflicto. Se dice que la guerra no es guerra cuando hay una relación de hombre a hombre, sino de un Estado con otro Estado, en la que los particulares, grábense bien esto, solo son enemigos accidentalmente, no como hombres, sino como ciudadanos, sino como soldados, siendo el objeto de la guerra la destrucción del Estado enemigo, y por ello hay derecho para matar a sus defensores, en tanto que tienen las armas en las manos para luego que las dejen y se rindan, no son enemigos ni instrumentos del enemigo, y como vuelven a entrar en la simple clase del hombre, ya no se tiene derecho sobre la vida. Bien, ah, viendo todo lo que les estoy diciendo, les estoy mencionando, ¿cómo se concluye las normas fundamentales del derecho internacional humanitario? Visto ello, las partes dentro del conflicto deben hacer distinción en todo momento entre la población civil y combatientes. ¿Qué quiero decir? Que esto tiene que tener miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la población civil como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. ¿Por qué? Porque serán dirigidos contra los objetos militares y las partes en el conflicto no gozan de un derecho limitado para elegir los métodos y medios de hacer guerra, porque están prohibidos pues de emplear armas y métodos de guerra que tengan efectos indiscriminados, así como los que puedan causar males superfluos o sufrimientos excesivos. Por ello se dice que están prohibidos de matar o herir a un adversario que haya dispuesto las armas y que ya no pueda participar en las hostilidades, porque las personas que no participan o que ya no pueden participar en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida, ¿qué más? Su integridad física y moral. Estas personas son circunstancialmente protegidas, ojo, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, y los heridos y los enfermos serán buscados, recogidos y asistidos siempre en circunstancias que lo permitan, ¿no? Ahora, el personal sanitario y las instalaciones de los medios de transporte y el material sanitario serán protegidos, ¿por quién? Por la Cruz Roja, a medida que las personas y bienes respetados. Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones políticas, religiosas y otras. También serán protegidos contra cualquier acto de violencia o de represalias y tendrán derecho siempre a intercambiar correspondencia con sus familiares y también a recibir socorro y a respetar sus garantías judiciales fundamentales en todo proceso penal en su contra. Es muy, muy importante y está relacionado netamente el derecho internacional público, privado, el derecho internacional humanitario, la constitución política del Perú, ¿no? Y todo esto está inmerso también frente a las Fuerzas Armadas porque ellos son los que protegen a la soberanía, pues, ¿no? Bueno, ¿qué más? Decirles que también un tema importante en tocar es dentro del conflicto armado, ¿no? ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Bueno, estimados participantes, esto solo se aplica en situaciones de conflicto armado, no se olviden de ello porque este sistema ofrece la protección, uno para los conflictos armados internacionales y otro para los conflictos armados sin carácter internacional, de modo tal que las normas aplicables en la situación específica dependerán de la clasificación que se haya dado a ese conflicto armado en particular. Miren, nosotros encontramos
un conflicto armado que se llama en, en, este, en diminutivo CAI. Sus siglas es CAI. Se produce, significa esto que es cuando se produce un conflicto armado internacional, uno o más estados recurren al empleo de la Fuerza Armada contra otro estado. Y este conflicto armado entre un estado y una organización internacional también se considera CAI. Bueno, las guerras de liberación nacional en las que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra regímenes fascistas, hacen esto de un ejercicio de derecho de autodeterminación y se clasifican como CAI cuando reúne determinadas condiciones, ¿no? También hay otro que es CANI, significa conflicto armado no internacional. Estamos viendo dos, conflicto armado internacional, CAI, y conflicto armado no internacional, CANI. Este conflicto en la actualidad son de carácter no internacional. Un CANI es un conflicto armado en el que las hostilidades se liberan entre las Fuerzas Armadas de un Estado o grupos armados organizados no estatales. Entre ellos se considera que constituyen a un CANI, las hostilidades deben siempre alcanzar un cierto nivel de intensidad y los grupos participantes deben tener cierto grado de organización. Dentro del derecho internacional humanitario, lo convencional establece una distinción entre CANI con el sentido del artículo 3 dentro de él, donde, ¿qué nos dice el artículo 3 del protocolo adicional? Nos dice que si se aplica en caso de conflicto armado, no se da de índole internacional, sabemos que el CANI es conflicto armado internacional, se surge en el territorio de una de las altas partes contratantes y abarca los conflictos armados en los que participan uno o más grupos armados organizados no estatales. Y los CANI pueden producirse entre las Fuerzas Armadas estatales y grupos armados organizados no estatales, o solo en grupos de su naturaleza. Entonces ya sabemos que existen dos tipos de conflicto armado, ¿cierto? Entonces, y ahora nos preguntamos, ¿y también existe el mixto? Sí. La existencia simultánea, básicamente, ¿no? Del CAI y del CANI. ¿Cómo es esto? Se preguntan ustedes. En algunas situaciones es posible que libren conflictos armados en el mismo momento y dentro del mismo territorio. En estos casos se clasifican de conflicto armado y por consiguiente el derecho aplicable dependerá de las relaciones entre beligerantes. Consideremos el siguiente ejemplo hipotético, ¿no? El Estado A participa en un CANI con un grupo armado organizado no estatal. El B interviene del lado del grupo armado organizado no estatal. El Estado A y el Estado B estarían entonces en un CAI, pero el conflicto armado entre el Estado A y el grupo armado organizado sería un conflicto armado no internacional. Si el Estado B interviniera del lado del Estado A, tanto el Estado A como el grupo armado organizado no estatal y el Estado B y el grupo armado organizacional no estatal estarían participando en un CANI. Entonces, es ahí donde vemos un ejemplo de lo que es uno mixto, ¿no? Donde se encuentra el CANI y el CAI. Ya saben, Grupo Armado No Internacional y Grupo Armado Internacional. Entonces, ya tocando este tema, nos plantearíamos todos que una pregunta y es, ¿a quiénes protege el derecho internacional humanitario? Lógicamente, protege a las víctimas de conflicto armado, incluidos los civiles y los combatientes que hayan dispuesto de armas. La naturaleza de la protección que confiere varía y depende de si la persona ha o no sido combatiente o es un civil, ¿no? Cuando hablamos de civiles, bueno, los civiles tienen derecho a recibir protección en dos situaciones diferentes, ¿no? En primer lugar, gozan de protección contra los peligros que causan las hostilidades, ¿no? Los civiles definidos como todas las personas que no son combatientes no deben ser objeto de ataques y las únicas excepciones de esta norma son los civiles que participan directamente en las hostilidades. Por ejemplo, los que toman las armas contra el enemigo, en esos casos pueden ser objeto de ataques, pero solo mientras dure la participación directa de las hostilidades. En un segundo ejemplo, segundo lugar, los civiles son personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario cuando éstas tienen poder de una parte en conflicto, siempre y cuando
cumplan unos supuestos como son que no sean súbditas del Estado enemigo, que no sean súbditas del Estado aliado y el Estado enemigo, a menos que esos dos estados no mantengan relaciones diplomáticas habituales. No sean súbditas de un Estado neutral, es decir, un Estado no beligerante, a menos que esos dos estados no mantengan relaciones diplomáticas habituales. Sin embargo, en territorios ocupados, los súbditos de un Estado neutral siempre son personas protegidas. Entonces, por lógica, es que estos civiles deben estar protegidos por el derecho internacional humanitario porque ya no gozan de protección de parte de su propio Estado, ¿cierto? Sea porque se trata de una guerra contra el Estado en cuyo poder están o porque su propio Estado carece de relaciones diplomáticas, caso Venezuela, con ese otro Estado. El objetivo también es proteger a los civiles en actos arbitrarios que podrían cometer la parte adversa debido a que los civiles pertenecen a su enemigo. Entonces, los civiles protegidos tienen derechos, sí, claro, y respeto también a su vida, a su dignidad, a sus derechos personales, sus convicciones políticas, religiosas y de otra índole. No debe ser objeto de tortura, tratos crueles, ni degradantes, ni los castigos corporales, por cuanto se les protege contra todos los actos de violencia y contra represalias. En esta situación, los civiles es particularmente riesgosa cuando se encuentren en un territorio ocupado por el ejército porque de una potencia beligerante o cuando los detenidos por razones relacionadas por un conflicto armado en territorio ocupado, la potencia ocupante tiene la obligación particular de proporcionar alimentos e insumos médicos para los civiles protegidos y están prohibidos los traslados forzosos y la deportación. Existen asimismo normas sobre confiscación y apropiación de bienes. El derecho internacional humanitario establece normas detalladas que protegen a los civiles de bienes privados, de la libertad, en particular sobre las condiciones de detención, las garantías procesales y judiciales que tiene el derecho de recibir y su liberación. Entonces, tenemos un panorama más claro de qué protege el derecho internacional humanitario, qué es el derecho internacional humanitario, qué es el CAI, qué es el CANI, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos un poco más allá y nos pronunciamos con una incógnita de qué conflictos armados sin carácter internacional reconoce el derecho internacional humanitario. ¿Existe eso o no? Bueno, el derecho internacional humanitario no reconoce categorías específicas de personas en conflictos armados sin carácter internacional. Ojo con eso. Ello se debe porque los estados no desean dar a los miembros de grupos armados organizados no estatales del estatuto de combatiente. Entonces, ¿qué implica? Que su derecho a participar directamente en las hostilidades, por consiguiente, el artículo 3 común y el protocolo adicional 2 simplemente disponen que toda persona que no participe directamente de las hostilidades o que haya dejado de hacerlo tiene derecho a recibir protección. De ese modo, el derecho internacional humanitario siempre protege a las personas civiles y a todas las que hayan dejado de participar directamente en las hostilidades. Dado que no existe el estatuto un combatiente en los conflictos armados no internacionales, tampoco existe en el estatuto un prisionero de guerra. ¿Esto qué significa? Que los miembros de grupos armados organizados no estatales tomen las armas en un conflicto de esa índole y pueden ser procesados para hacerlo en virtud del derecho interno, ¿no? Y la protección específica de mujeres y niños, ¿qué pasa con eso? Ya, es una categoría, ¿no? Una categoría de personas. Las mujeres y los niños tienen necesidades específicas en los conflictos armados y deben ser objeto de particular respeto y protección. Los niños deben recibir la atención y la ayuda que requieran, por cuanto se deben adoptar las medidas posibles para evitar que los menores de 15 años de edad participen directamente en las hostilidades. Ha visto países que se ve eso, ¿no? Y han quedado huérfanos, separados de sus familiares a raíz de un conflicto armado para garantizar que no pueden eh, ser librados de su propia suerte y que deben facilitar también una educación. Los niños privados de su libertad deben ser alojados en celdas separadas de los adultos, porque salvo cuando se aloja a las familias como una unidad familiar, y no se debe imponer la pena de muerte a estas personas porque menores de 18 años y en el momento de cometer el delito en cuestión,
están insertos a veces, muchas veces, bajo una fuerza mayor de orden, ¿no? Por adultos. Entonces, todo este tipo de situaciones son muy importantes. Existen también garantías fundamentales independientes del derecho internacional humanitario, ¿no? La protección que dispone estas ciertas garantías fundamentales se aplican a todas las personas fuera de combate, ¿no? Se deben respetar siempre a la persona, ya hemos dicho, el honor, las convicciones y las prácticas religiosas de todas esas personas que están prohibidas en todo el tiempo y lugar, y los actos siguientes ya realizados por agentes civiles o militares, los atentados contra la vida, la salud, la integridad física, mental, o a las personas en particular como el homicidio, que más la tortura de cualquier clase, tanto física como mental, las penas corporales, las mutilaciones, ¿no? Los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y desagradables, degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor, ¿no? La toma de rehenes, las penas colectivas y las amenazas de realizar actos mencionados, ¿no? Por último, siempre las garantías fundamentales conferidas a todas las personas afectadas por los conflictos armados van a incluir algunas garantías procesales, judiciales, ¿no? Ahora, si tocamos un temita de, por ejemplo, ¿quiénes están obligados por el derecho internacional humanitario? ¿Todos los países inmersos? ¿Todos? No, en realidad no. Las partes en un conflicto armado, así sean estados o grupos armados organizados no estatales, siempre que pertenezcan, ojo, a ello, que hayan firmado, están obligadas por las normas convencionales o constitucionarias del derecho internacional humanitario. Las normas del derecho internacional humanitario y constitucionario siempre se van a aplicar en todo momento a todas las partes independientemente de los tratados, ¿no? Y los estados y sus obligaciones, ¿qué confieren? Puede hacerse por eh, tratados internacionales como los convenios acá en el Perú, ¿no? De Ginebra, protocolos adicionales, a convenios prácticamente también el protocolo adicional de lo que es los grupos armados organizados no estatales, en los cuales siempre va a versar el derecho internacional humanitario, ¿no? La paz siempre va a auspiciar en las Naciones Unidas, carácter multifacético, que en operaciones de paz y los entornos más complicados y violentos en los que se debe desempeñar, es muy probable que las fuerzas multinacionales que conducen esas operaciones tengan que reducir el uso de la fuerza, ¿no? En esas situaciones, la cuestión de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario cobra suma pertinencia, por cuanto durante largo tiempo se ha desatendido la cuestión de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario de las fuerzas multinacionales, y con frecuencia se ha argumentado que las fuerzas de las Naciones Unidas no pueden ser parte de un conflicto armado y por lo tanto no pueden estar obligadas por el derecho internacional humanitario, así se haya firmado. Asimismo también las fuerzas multinacionales que tienen el sello de la legitimidad internacional deben considerarse imparciales, objetivas y neutrales. ¿Por qué? Ya que su único interés en un conflicto armado es el restablecimiento y la preservación de la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, en esta visión de asunto se deja de lado la distinción entre, al igual que los demás casos, la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, los hechos más allá del mandato internacional en el Consejo de Seguridad haya sido asignado a las fuerzas multinacionales y la designación confiere a las partes ya que las potencias se opondrían, el derecho internacional humanitario será aplicable a las fuerzas multinacionales cuando éstas sean parte de un conflicto armado, así sea internacional o no internacional, y cuando las fuerzas multinacionales luchen contra las Fuerzas Armadas estatales en el marco jurídico de la referencia, será el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados internacionales cuando esas fuerzas se enfrenten a uno o más grupos armados organizacionales, si les dije estatales o no estatales, dentro del marco jurídico de la referencia, y será el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados, ¿no? Entonces,
Ya creo que está claro el tema de cuál es la diferencia entre derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. De todas maneras, ya les ratifico nuevamente que derecho de los derechos humanos es un conjunto, les había dicho, de normas internacionales establecidas en tratados por la costumbre, también les toca ese tema, sobre cuya base las personas y los grupos de personas pueden esperar y ordenar que determinen ciertos derechos, ¿no? Y deben ser siempre como respetados, protegidos por sus estados, entre los cuales las normas internacionales de derechos humanos se cuentan numerosos principios, directrices no convencionales, ¿no? Y los principales tratados de los derechos humanos son tratados e instrumentos, estimados participantes, universales. Ejemplo, uno de ellos es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1999, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es un bonito tema, y eso lo vamos a ver en la segunda clase, ¿no? Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Imagínense cuántos tratados hay. Instrumentos regionales, vamos a encontrar la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, estas son más antiguas, ¿no? Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y los Pueblos de 1981, ¿no? Estos tratados, en resumen, la supervisión es responsabilidad, por favor, de los organismos de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos para el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto que les menciono es sumamente importante, ¿no? Porque nos hablan de un origen que es el derecho internacional humanitario, ¿no? El ámbito de aplicación temporal, ¿no? Que es exclusivamente, ya sabemos, vuelvo, repito, para conflictos armados. Ya les hablé, siempre repito lo mismo, para que se grabe. Es el CAI y el CAI, ¿no? Conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional, ¿no? Es decir, el tiempo de paz durante conflictos armados, sin embargo, la diferencia de derechos humanos es el tratado, ¿no? Que permite la suspensión de algunas obligaciones de gobierno, de emergencia pública, que ponen en peligro la vida de la nación con toda la suspensión y debe de ser necesaria, proporcional a la crisis, ¿no? Y no se la debe introducir de forma discriminatoria ni debe ser incompatible con otras normas de derecho internacional, incluida además la disposición de derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque algunos derechos humanos nunca pueden suspenderse. Por ejemplo, ¿cuál? El derecho a la vida. La prohibición de la tortura a los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de la esclavitud y la servidumbre y la prohibición de la retroactividad de las leyes penales. Qué interesante, ¿no? Y en el ámbito de la aplicación geográfico, la diferencia importante entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos es su alcance extraterritorial. No genera ninguna controversia, ojo, con el derecho internacional humanitario y rige los conflictos armados internacionales, sea aplicable extraterritorialmente, dado que su finalidad es regular la conducta de uno o más estados que participen en un conflicto armado en el territorio de otro estado. Esto es un razonamiento que se aplica en los conflictos armados sin carácter internacional con un elemento extraterritorial y las partes en estos conflictos no están eximidas de sus obligaciones en manera de derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque el conflicto traspasa el territorio de un solo estado y pese a algunas importantes opiniones disidentes, se acepta en general que el derecho de los derechos humanos se aplica extraterritorialmente sobre la base, el inter alia, de decisiones de tribunales regionales e internacionales, pero sin embargo, el alcance preciso de una aplicación aún no se ha determinado. ¿Por qué? Porque en general
Los organismos de derechos humanos reconocen la aplicación extraterritorial del territorio, por ejemplo, el caso de la ocupación de una persona, ejemplo de detención, ¿no? De todos modos, aún no se ha establecido jurisprudencia de derechos humanos sobre la aplicación territorial de las normas de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza. Muy bien. Y en el ámbito de aplicación personal, el derecho internacional humanitario aspira a proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades y protege a los civiles, como ya les había dicho anteriormente, y a los combatientes fuera de combate, como los heridos, los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra, ¿no? El derecho de los derechos humanos que se elabora, sobre todo para la situación de paz, se aplica a todas aquellas personas bajo la jurisdicción de un Estado. Eso es por un lado. Y por otro, ya, a diferencia del derecho internacional humanitario, no establece una distinción entre combatientes y civiles ni categorías de personas protegidas. Muy bien, estimados participantes, vamos a hacer un break de 10 minutos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, está muy bien, un break de 10 minutos. Ya, me avisa, por favor, estimado coordinador. Muy bien, doctora. Gracias.
Estimados participantes, ¿me escuchan, cierto? Y le escuchamos, doctora. Adelante con su clase. Ya, Continuemos, doctora. perfecto. Ya. Bueno, eh, para culminar ya lo que es el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, las diferencias y todo lo que a ello respecta, vamos a plantearnos la pregunta de ¿qué establece el derecho internacional humanitario sobre la privación de la libertad? Ya hemos hablado y tenemos claro que el derecho internacional humanitario protege a todas las personas que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades, además de la protección general que confiere a las personas fuera de combate. El derecho internacional humanitario ofrece protección específica a las personas privadas de libertad. Esas disposiciones varían según el tipo de conflicto armado de que se trate y el estatuto de la persona detenida. Vamos a clasificar a estas personas como las siguientes. Yo creo que la primera viene a ser los prisioneros de guerra en conflictos armados internacionales. ¿Por qué? Porque estos combatientes que han sido capturados, su internamiento no es una forma de castigo, sino una forma de evitar que sigan participando en el conflicto. Y se debe proceder a su liberación y repatriación sin demora tras el cese de las hostilidades activas. La potencia detenadora puede enjuiciarlos y detenerlos en los crímenes de guerra que hayan cometido, o peor, cualquier otra violación de derecho internacional humanitario, pero no por el mero hecho de haber participado directamente en las hostilidades. Sobre la diferencia entre esto, los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad en todas las circunstancias. El derecho internacional humanitario los protege contra todo acto de violencia, así como contra la intimidación, los insultos, la curiosidad pública y tienen derecho a que se respete la vida. ¿Qué más? Los derechos fundamentales de la persona, estimados participantes, la dignidad, sus derechos personales, sus convicciones políticas, religiosas y de otra índole. El derecho internacional humanitario también establece condiciones básicas de detención que abarcan cuestiones como el alojamiento, la alimentación, la vestimenta, la higiene y la atención médica. Además, los prisioneros de guerra tienen derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y lo hemos tocado al inicio, ¿no? Los otros sujetos dentro de lo que se establece la privación de libertad de derecho internacional humanitario vienen a ser los internados civiles en conflictos armados internacionales. ¿Por qué? Porque una parte de este conflicto puede someter a los civiles a internamiento. Si a la decisión de esta justificada razón, imperiosa seguridad, el internamiento como una medida de seguridad no se puede emplear como forma de castigo, ya que esto significa que se debe proceder a la liberación de los internados apenas dejen de existir por razones que justifiquen el internamiento. En cuanto a las garantías procesales, se debe informar a los internados que estas razones de internamiento se debe permitir en un tribunal, una junta administrativa que reconsidere una decisión y lo más pronto posible, porque la decisión se mantiene y se debe permitir una revisión periódica por lo menos 2 veces al año. Entonces, esos son los sujetos, ¿no? Y las personas privadas de la libertad en los conflictos armados sin carácter internacional, estamos hablando del CAI, ¿no? Bueno, esto se dispone que estas personas detenidas en el contexto de conflictos armados y sin carácter internacional deben ser tratados con humanidad en todas las circunstancias, sin discusión ni distinción alguna de índole desfavorable, porque además esto dispone que se deben de beneficiar de procesos equitativos en todas las garantías judiciales fundamentales. La disposición también contiene garantías fundamentales, por ejemplo, prohibición de la violencia contra la vida, la salud, el bienestar físico, mental de las personas, la protección específica para las personas cuya libertad haya sido restringida, así estén internadas o detenidas por razones relacionadas con el conflicto armado, por ejemplo, las mujeres deben ser alojadas en celdas separadas de los hombres y deben estar bajo la supervisión inmediata de mujeres y no de hombres, la protección para las personas sometidas a juicio y castigo por delitos penales relacionados con el conflicto armado.
Cabe recordar también que estas disposiciones, al igual que el artículo 3, que ya había comentado también, obligan tanto a los estados como a los grupos armados, organizados no estatales, además, al igual el protocolo del Estatuto Especial de los miembros de las Fuerzas Armadas o de los grupos armados, que caigan en poder del enemigo. No existe prisionero de guerra en los conflictos armados no internacionales. La importancia de la disposición es establecer la garantía mínima para la persona privada de libertad y la protección conferida más exhaustiva y clara en los conflictos armados y sin carácter internacional que lo dispone el derecho internacional humanitario. Para este último caso, también son más numerosas, otro ejemplo, las normas sobre las condiciones materiales de detención durante los conflictos armados no internacionales no están detalladas y tampoco se especifican las garantías procesales para los tratados internacionales o los internados en ese contexto, ¿no? Por ello es que la protección de las personas privadas de libertad en conflictos armados no internacionales ha sido identificada por un ámbito en el que se debe fortalecer el derecho internacional humanitario, ¿no? Las dos formas que les he comentado son principales de detención de largo plazo en conflictos armados y son, ya les dije, el internamiento, es decir, la detención administrativa por razones de seguridad y la detención a los fines de un proceso penal. El internamiento es el término que se emplea en derecho internacional humanitario para hacer referencia a la detención de una persona considerada como una amenaza grave para la seguridad de la autoridad detenedora sin intervención de presentar cargos penales contra esa persona. Y la detención a los fines de un proceso penal es la privación de libertad a los que puede someterse un criminal, pero también hasta tanto se decida su condena o su absolución. ¿Y qué pasa con la toma de rehenes? Ya, bueno, la toma de rehenes está prohibida de toma, debe decirse como la captura, pues, ¿no? O detención de una persona, combinada con amenazas de matar, herir o seguir manteniendo detenido a rehén, a fin de obligar a un tercero a realizar o abstenerse de realizar determinados actos como condición implícita o explícita para la libertad de rehén. Ven qué tan importante es tener bien claro estos conceptos y determinaciones. Entonces, acá también vemos otro punto, que es principal, como es la norma de derecho internacional humanitario que rige las hostilidades, ¿no? En este contexto de distinción, la norma básica exige que las partes de un conflicto armado distingan en modo total que entre personas civiles y bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes y objetivos militares, por otro, las partes en un conflicto armado pueden dirigir ataques solo contra combatientes y objetivos militares. Ni la población, ojo, ni la población civil ni las personas civiles pueden ser atacadas a menos que participen directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación. Los ataques deben limitarse estrictamente a los objetivos militares y no pueden dirigirse contra bienes de carácter civil, por lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos bienes que respecto a su naturaleza, ubicación, finalidad, utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción parcial o total, captura o neutralización ofrezca a las circunstancias del caso una ventaja militar definitiva. Y esto es definido como un objetivo militar típico porque los establecimientos, edificios y puestos en los que están ubicados los combatientes enemigos, su material y su armamento, así como los medios de transporte y de comunicación militares, cuando los bienes de carácter civil se utilizan con estos fines, vamos a hablar un ejemplo, ¿ya? Que es un tren civil que es utilizado para transportar armas y combatientes, se los puede considerar objetivos militares. Y la prohibición de los ataques indiscriminados deriva del principio de distinción. Son indiscriminados los ataques que no están dirigidos contra un objeto militar concreto. Por ejemplo, un soldado que dispara en cualquier dirección sin apuntar contra un objetivo militar en particular. Y por otro lado, un tanto que pone en peligro a los civiles, ¿no? Lo que llamado de daño colateral, ¿no?
en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. A ver, otro ejemplo, ¿ya? Los misiles de largo alcance que no tienen la capacidad de apuntar con precisión contra sus objetivos, en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar. Otro ejemplo, vamos a ver, una bomba de 10 toneladas empleada para destruir un edificio en particular. Ahora, vamos a hablar de la proporcionalidad. Con los ataques dirigidos contra un combatiente, un objetivo militar, deben atenerse a la norma de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? ¿Ah? Bueno, que está prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños, bienes y de carácter de ambas cosas que sean pues excesivos en la relación de la ventaja militar concreta y directa. Esto está previsto en estos casos de lo que es lanzar un ataque contra un objetivo militar solo después de una evaluación que haya sido permitido y haya sido previsible con el número de muertos que dejará el ataque y no será excesivo en relación contra la ventaja militar prevista. Precauciones. Si las partes de un conflicto armado deben tener el cuidado constante de preservar a la población civil y los bienes de carácter civil al conducir las operaciones militares, deberán tomar todas las precauciones factibles para verificar que los objetivos sean objetivos militares, puesto que deberán elegir métodos y medios de guerra que eviten a lo menos permitan reducir el mínimo número de muertos y heridos entre la población civil, pues, ¿no? Las víctimas. Así como los daños a bienes de carácter civil, que ya les he comentado también con anterioridad, y que puedan causar incidentalmente, además, también estos tienen que abstenerse de lanzar ataques de pérdidas o daños que puedan causar excesivamente una relación con la ventaja militar directa prevista, ¿no? Deberán también estos dar aviso con la debida antelación que los ataques que podrían afectar a la población civil, a menos de las circunstancias, puesto no lo permitan, ¿no? También deberán tomar precauciones contra los efectos de los ataques. Un ejemplo, vamos a ver, en la medida de lo posible no deberán ubicar objetivos militares cerca de la población civil o de bienes de carácter civil. Deberán tomar, asimismo, todas y cada una de las precauciones que sean necesarias. Entre la prohibición de causar males superfluos o sufrimientos innecesarios, está prohibido emplear armas, proyectiles, material y métodos de guerra de tal naturaleza que cause males superfluos o sufrimientos innecesarios, puesto que esta prohibición se refiere específicamente a las combatientes y se ha establecido que las armas de ciertos tipos están prohibidas porque causan daños inaceptables y también a los mismos combatientes, ¿ah? Y bien, la norma goza aceptación general. Existen opiniones divergentes siempre, pero en cuanto a la manera correcta de decidir si un arma causa males superfluos, sufrimientos innecesarios, la Corte Internacional de Justicia definió los sufrimientos innecesarios como un daño mayor al que sería inevitable para alcanzar objetivos militares legítimos, la legalidad, ¿no? De la amenaza o el empleo de armas nucleares, ¿no? Ejemplo, la norma prohíbe apuntar con láser contra los ojos a los soldados, tal como está establecida en el protocolo de la Convención sobre las ciertas armas convencionales, ¿no? Esto inspira en la convicción de que el hecho de causar ceguera en forma deliberada en ese medio equivale a causar males superfluos, sufrimientos innecesarios, evitables, ¿no? Evitables. Ahora, si hablamos de lo que es cómo se establece el derecho internacional humanitario respecto de las personas desaparecidas y el restablecimiento del contacto entre familias, sabemos que todo conflicto y desastre tienen otros efectos además de las heridas físicas. En medio de la confusión, el pánico, el terror que generan en esas situaciones los miembros de una familia, pueden quedar separados en cuestión de minutos, lo que llega a largos años de angustia e incertidumbre acerca de qué les ocurrió a sus hijos, cónyuges o padres.
Por ello que el Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales procuran evitar desaparición de personas, sobre todo a través del establecimiento de disposiciones relativas al registro de información, sumamente crucial para ello, básico. Y además, ¿por qué? ¿Por qué no se especifica esto? Bueno, en realidad, si hablamos sobre personas privadas de la libertad, de obligaciones en cuanto a las personas fallecidas y las obligaciones relativas al derecho de las personas a saber qué les ha sucedido a sus familias, dado los desaparecidos, ¿estaríamos hablando de personas privadas de libertad o desaparecidas, o personas fallecidas, o de derecho a saber qué? Son cuestionamientos. Cada parte de un conflicto armado debe registrar los datos personales de cada persona privada de libertad, por ejemplo, de un prisionero de guerra, de internados civiles. Esta información debe entregarse al prisionero de guerra o al internado en una tarjeta de captura o de internamiento, y también se le debe transmitir a los parientes de esta persona a través de las potencias protectoras de, digamos, los estados neutrales designados para salvaguardar los intereses de las partes en el conflicto y sus nacionalidades, sus naciones. Las nacionales en país enemigo de personas privadas de libertad tienen derecho a intercambiar correspondencia con sus familias. Este derecho a comunicarse debe verse restringido, sobre todo cuando existe una imperiosa necesidad militar. Y de las personas fallecidas, cada parte de un conflicto armado debe tomar las medidas posibles, pues, ¿no? Para buscar recoger y evacuar a las personas fallecidas, así como para prevenir el despojo de los cadáveres. Las partes en conflicto deben forzarse para facilitar la devolución de los restos humanos. Y si la paz adversa a los parientes de la persona fallecida así lo solicitan, se debe dar también sepultura de las personas fallecidas de manera tal, respetuosa de sus tumbas, deben ser mantenidas adecuadamente, y también ya se registra, pues, ¿no? La información disponible a quien corresponde, ¿no? En este caso, a la inhumación, a fin de facilitar la identificación. ¿Y qué es el derecho a saber? El derecho internacional humanitario requiere que todas las partes en conflictos armados internacionales adopten todas las medidas posibles para averiguar lo sucedido a las personas desaparecidas, ¿no? Además, establece que los familiares tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos. En principio, el derecho interno definirá quiénes califican como familiares de la persona desaparecida. De todos modos, cabe observar que toda definición debe incluir como mínimo los parientes cercanos, como los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, la pareja, los padres, hermanos, hermanas. Cada parte en el conflicto debe buscar que las personas cuya desaparición haya sido informado de una parte adversa, y las normas convencionales para los conflictos armados no internacionales son menos exhaustivas. Sin embargo, muchas de las normas descritas más recalcan como derecho consuetudinario tanto a los conflictos armados internacionales como a los conflictos no internacionales. Ya, eso sí, ustedes ya se lo habrán grabado, ¿no? Ya les he explicado eso del CAI y el CAIN, ¿no? Entonces, abordando del derecho internacional humanitario, la cuestión forzada, hablamos de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición del año 2006, y establece que el arresto o la detención del secuestro o cualquier otra forma de prisión de la libertad que sea obra de agentes del Estado por personas o grupos o personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado, debe ser negativa a reconocer dicha privación de libertad, del ocultamiento de su suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección, porque la desaparición forzada viola una serie de normas de derecho internacional humanitario, en particular las prohibiciones de la privación arbitraria de la libertad, la tortura y otros tratos crueles o inhumanos, y el homicidio, además de los conflictos armados internacionales, los numerosos requisitos relativos al registro de información, las visitas, el intercambio de información con respecto a las personas privadas de libertad, tienen una finalidad principal de prevenir las desapariciones forzadas, y las partes en conflicto sin carácter internacional también deben adoptar estas medidas para prevenir las desapariciones, e incluido el registro de datos de las personas privadas de libertad.
La prohibición de las desapariciones forzadas deben considerarse a la luz de la norma que exige respetar la unidad familiar y también exige que cada parte de conflicto tome todas las medidas pertinentes, factibles, necesarias para dar qué? Dar cuenta pues de lo sucedido a las personas dadas por desaparecidas a raíz del conflicto armado y que transmitan a sus familiares toda información respecto que obre además el poder y el efecto acumulativo de estas normas. Es una praxis que se debería implementar en la desaparición forzada, que está prohibida por el derecho internacional humanitario. Entonces, estimados participantes, para concluir, acá nomás en el gobierno de Alan García se dio también un caso que es muy sonado, ¿no? En el cual el caso Neira Alegría, ¿no? El caso del frontón. Les voy a contar un poquito, ¿no? Para que se refresque. Yo sé que ustedes sí han escuchado de ello, pero ¿qué trata el caso Neira Alegría? Bueno, la responsabilidad internacional del Estado peruano frente al motín del frontón, cuando en este gobierno el centro era de Alan García, ¿no? El centro penitenciario, un 18 de junio de 1986, la muerte de Neira Alegría, Edgardo Centeno Escobar y William Centeno Escobar. Estas personas eran privadas de su libertad, ¿no? Durante el operativo militar El Frontón, llamado así, existió un amotinamiento en el centro penitenciario El Frontón como consecuencia del gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que retornen el control después de múltiples bombardeos. Los fallecidos, ¿sabes cuántos fueron? 111 internos, de los cuales los que se nombra al inicio de lo que le he mencionado, caso Neira Alegría y otros, estos internos, las familias presentaron un recurso pues de habeas corpus, ante donde se presenta, ya saben, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por demás ya. Sus familias presentaron este recurso, ¿no? Y el derecho que posee todo ciudadano detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante una autoridad, determinando el juez que la detención era legal. Lo arbitrario era que dentro del habeas corpus fue declarado improcedente, puesto que el gobierno declaró estado de emergencia, estimados participantes. Y es por eso que con fecha 31 de agosto de 1987 se presenta la petición a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La llamada Corte, ¿no? Y se remite el 10 de octubre de 1990 la primera audiencia. El 6 de diciembre de 1991, el plazo de 3 meses, el Estado peruano admite la denuncia por el artículo 46, inciso 1b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde la disyuntiva de sección preliminar se da que el 31 de agosto de 1987 la Corte menciona que es competente y acepta en caso de contencioso a la admisibilidad donde el Perú es parte de la convención. Ojo, tiene que ser el país parte, el Estado parte para que se pueda ejecutar ese tipo de situaciones. Entonces, aquí el principio de Estopel, que nos dice que en litigio adoptado no puede asumir otra conducta que no sea la controversia primera. Este principio general de derecho de buena fe, amparado y sancionado que toda persecución que genera la confianza legítima y por buena fe se tiene que ejecutar. Entonces, con este principio de Estopel, la sentencia de fondo de la Convención Interamericana, el artículo 5.2, menciona que toda persona detenida tiene derecho a vivir en condición de detención compatibles a la integridad personal, dignidad, y el Estado debe garantizar el derecho a la vida. El Estado como responsable es el garante del derecho a la vida de los detenidos en nuestro país, Perú, tenido
Ya esto en claro, el derecho y el deber de ejecutar la revelación del motín de San Juan Bautista, más aún cuando no se produjo de forma súbita porque los detenidos fabricaron armas de diversos tipos, excavaron túneles y tomando el total control del pabellón azul, de las circunstancias que determinaron que 8 años después no existe notificación del paradero de las 3 personas en este caso, y de que los 3 cadáveres no identificados sin duda corresponden a estas 3 personas y del uso de la desaparición de la fuerza. Entonces se desprende en conclusión razonable que ellos fueron privados de su vida en violación al artículo 4.1 de la Convención en cuanto a la reparación de la Corte. Esta fija, primero, 150.040, ¿qué cosa? 1.000 soles. ¿A quiénes? A las víctimas, a los familiares. Ordena el fideicomiso, según el párrafo 65 de la sentencia. También decide que el Estado peruano no podrá gravar como impuesto alguno el pago de indemnizaciones. O sea, y localiza exige que localice, ordena que localice, determina que localice los paraderos de las víctimas identificadas y que no habrá condena en costas. Y también en conclusión, este caso, como se trata de una discriminación directa, múltiple y agravada, el fallo fue a favor de estas personas desaparecidas, 3 personas, Neira, Alegría y otros. O sea, perdió Perú. ¿No? Perdió Perú porque se determinó que hubo una violación dentro de los derechos eh, internacionales en cuanto a la desaparición y tortura, ¿no? Bueno, bueno, estimados participantes, doy por culminada la clase y es todo cuanto tengo que expresarle. ¿Alguna pregunta? Me la hacen llegar, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Tatiana Briceño Luján, por su participación como expositora en este nuestro curso virtual sobre derechos humanos en el Código Civil y Fuero Militar Policial, con el tema tratado hoy día sobre derecho internacional público y derechos humanos de las Fuerzas Armadas, Código Penal Militar Policial y Ley del Régimen Disciplinario. Vamos a pasar a la siguiente etapa, doctora, a las preguntas. Vamos a invitar a nuestros participantes que levanten la mano para poder intervenir y hacer su pregunta. Si levantan la mano, nosotros vamos a activar su micrófono y ustedes también hagan un clic en su micrófono para poder participar. Invitamos a nuestros participantes que levanten la mano para que puedan hacer sus preguntas sobre el tema desarrollado por nuestra expositora. Mientras tanto, doctora, vamos a visualizar el chat si hay alguna pregunta para nosotros oralizarlo y vemos que no hay ninguna pregunta en el chat, doctora. Gracias, gracias por todo. Y la próxima clase seguimos entonces con el tema y vamos a ver el caso de Neira Alegría también. Ya, muchísimas gracias, doctora, lo estamos A esperando. usted, estimado coordinador académico. Gracias, participantes. Buenas noches. Cuídense. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos en la siguiente clase. Estimados, Gracias. vamos a esperarlos el día de mañana. Mañana también tenemos la penúltima clase y el viernes se da por concluido este curso. Eh, y no antes comunicarles de que ahí les hemos enviado ya el flyer, le hemos enviado todas los PPTs enviados por nuestros expositores de las cinco clases primeras de este curso. Eh, pero ahí también algunos participantes quizás están, si bien es cierto, este curso es gratuito, pero es opcional para la certificación. Y ahí estamos señalando un monto donde pueden hacer el pago respectivo, puede ser en caja del Colegio de Abogados de Lima, al código CA 569 o al número de cuenta bancaria, interbancaria que está también señalada en nuestro flyer. Desde ya los invitamos a aquellos participantes que quieran certificarse sobre este curso, le damos la bienvenida
y lo hagan lo más pronto posible. Muchísimas gracias, estimados participantes. Nos hemos ya dado por concluir esta clase. Nos vemos el día de mañana con la sexta. Muchísimas gracias y muy buenas noches.